cielos no pueden contenerte, ni tampoco el universo. Mas ¿quién soy yo para servirte o para que me consideres? Eres Alfa y Omega, el principio y el fin. Dios Todopoderoso, que estás vestido de majestad, 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 majestad. Postrándonos ante ti, Señor, tu presencia lo llena todo. Los cielos no pueden contenerte, ni tampoco el universo. Mas ¿quién soy yo para servirte o para que me consideres? Eres Alfa y Omega, el principio y el fin. Dios Todopoderoso, que estás vestido de majestad. Postrándonos ante ti, Señor, alzamos nuestras manos. Postrándonos ante ti, Señor, alzamos nuestras manos. Hoy alzamos nuestras manos al Señor y os damos a todos la bienvenida a este nuevo capítulo de Héroes de la Fe, donde vamos a hablar de una mujer que tenía una profesión bastante difícil en esos tiempos y difícil en los nuestros. Una profesión que con dinero es capaz de comprar el cuerpo, pero nunca se comprará el corazón. Vamos a hablar de una mujer que era prostituta y su nombre es Rahab. Y para ello hoy tenemos con nosotros a la pastora Anet Castillo. Ella junto con su esposo, el pastor Paco Castillo, trabajan en Ocaña, en Ebenezer, y damos gracias al Señor por sus vidas y por sus 3 hijos que sirven al Señor en esa localidad de Toledo, y que intentamos llegar a muchas almas a través de este lugar, de esta plataforma, para que puedan llegar a los pies del Señor. Muy buenas tardes, Anet, que el Señor te bendiga. Amén. Y hoy vamos a hablar de Rahab, como hemos dicho. Sí. Y lo encontramos en el libro de Josué, en los capítulos del 2 y luego también en el capítulo 6. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir acerca de esta mujer? Acerca de esa mujer, bueno, es una mujer normal, corriente, como una persona normal, y que creyó en Dios. Había oído hablar de Dios, solo oí hablar de Dios, creyó en Él. Es una prueba de fe. Una prueba de fe. Sí. Una declaración de fe, la de esta mujer. Exacto. Es interesante porque la palabra Rahab en hebreo, significa ancha, grande, incluso tormenta, violencia o tumulto. Incluso algunos traducen como arrogancia. Sí. Y me llama la atención que cuando buscas en la Biblia la palabra Rahab, no solamente se le atribuye a esta mujer ramera que hizo algo excepcional a favor del pueblo de Israel, sino también es un nombre que utiliza el pueblo de Israel de manera negativa cuando hace referencia a la nación de Egipto. Lo encontramos en el Salmo 87, versículo 4. Lo vamos a ver en pantalla para que nos demos cuenta que la propia Biblia, cuando hablaba de Rahab, no solamente lo hacía en términos de una persona, sino también de una nación, en este caso adúltera espiritualmente hablando, una nación arrogante, una nación ancha como era Egipto. Y lo encontramos en este Salmo 87, versículo 4, que dice, Rahab, dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí, Filistea y Tiro, con Etiopía, este nació allá. Es interesante cómo también el nombre de Rahab no solamente se atribuye a esta persona, sino también Israel lo atribuía a una nación conocida como Egipto. Esta mujer tuvo una gran declaración de fe, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿qué hizo esta mujer? Bueno, esta mujer escondió los espías que mandó Josué
Y bueno, se arriesgó su vida. Arriesgó su vida, Y como decía el pastor Fran antes, se posicionó. se posicionó, Exacto. se mojó. Se mojó. Algo Exacto. que en nuestros tiempos es difícil encontrar, ¿verdad? Sí, por miedo, por quién va a decir la gente. Esto sí es verdad. Mira que en Josué capítulo 2, versículo 11, Ujú. en la última parte, también lo podemos ver en pantalla, el texto bíblico, dice la Biblia que esta mujer Ujú. dijo a los espías: el Señor vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tremenda declaración. Esta mujer había escuchado cómo Israel había salido de Egipto, Ujú. cómo Israel había cruzado el Mar Rojo, cómo Israel había vencido al rey de Og. Exacto. Es decir, vemos cómo Dios había actuado poderosamente a favor de Israel, Ujú. y ahora nos encontramos que esta mujer conoce todas esas proezas porque la gente habla. Sí. Y esta mujer declara con sus labios Ujú. que no hay otro Dios como Él, Sí. ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. En ese momento está echando a un lado todos esos dioses que podía tener la nación de Jericó, esa ciudad, esa gran ciudad, Sí. que tenía una cosmovisión politeísta de muchos dioses y donde había una gran depravación moral y espiritual. Sí, eso, sí. Me gustaría que nos hablaras. ¿Consideras a esta mujer una intercesora de su familia? Sí, ¿Por qué? porque ella pidió la ayuda cuando llega el tiempo de destruir el Jericó. Jericó. Ella había pedido que le salvara a ella, pero no solo a ella, a toda su familia. A toda su familia. Impresionante. Sí. Esto es algo que nos ayuda a comprender que esta mujer no solamente cuida de su propia persona, Sí. sino que se preocupa por todos los que viven bajo su tutela, Techo, sí. bajo su techo. Exacto. Eso nos habla de una mujer que tiene un corazón para los demás. Sí. Qué interesante. La sociedad la podía ver como Rechazado. un segundo plato, Exacto. rechazada. Sí. De hecho, dice que vivía en la propia muralla de Jericó. Eso significa que no vivía en el centro, no vivía en el casco antiguo de la ciudad, sino vivía juntamente en la frontera, Sí. como si tuviera Aparte. poco valor, ¿verdad? Como Sí. como si fuera menos, sobre todo por la profesión que ella tenía, ¿verdad? Sí. Pero, sin embargo, la hipocresía de la sociedad, no solamente la de Jericó, Ujú. sino también la de nuestros días, que considera siempre a la prostitución como alguien de segunda o tercera clase, ¿verdad? Como algo que está ahí al lado. Pero luego todo el mundo, de una manera u otra, busca eso. Eso. Entiéndase, Sí. aquellos que no tienen temor de Dios y que tienen que comprar con dinero lo que no son capaces de dar con su propio corazón, ¿verdad? Exacto. Es interesante también que esta mujer fue una mujer que, a pesar de su profesión, supo guardar silencio, porque defendió a los espías salvaguardándolos Sí. y revelando su paradero ante el ejército de los de Jericó y del propio rey. Exacto. Exacto. ¿Sabes lo que me llama la atención? No. Que el rey se enteró muy rápido de que los espías estaban en la casa de esta prostituta. Eso sí. La pregunta es, ¿y cómo se enteró tan rápido? Bueno, por su profesión podemos decir muchas cosas, ¿no? Sí, Cliente de muchas personas. cliente de muchas Sí. personas. Y bueno, muchas mujeres la tenían los ojos, podríamos decir, Claro. ¿no? Ahora, también podemos decir que era una mujer valiente y atrevida, ¿eh? Sí, muy atrevida. Porque ella, lo más fácil hubiera sido: yo tengo mi casa, tengo mi ciudad, Ujú, tengo mi trabajo, ujú. estoy bien, pero sin embargo esta mujer vio que la vida que tenía no le satisfacía, Exacto. y era una vida además vacía y hueca, porque cuando escucha las proezas del Dios de Israel, ella se las declara a los espías, Ujú. los protege y los esconde en el techo de su casa, y luego los manda por otro lugar para que puedan escapar, y para que cuando vuelvan a conquistar la tierra que Dios le ha dado a Israel, Ujú, se acuerden de que la misma misericordia que ella tuvo con esos espías, ujú. pueda Israel y pueda el Señor tener con ella y Eso. con su casa. Sí, eso. Sí. Esto es algo precioso, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, versículo 31, dice la Biblia, y lo podemos ver en pantalla. Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice: por la fe Rahab la ramera Ujú. no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En paz, sí. Qué interesante. Interesante. Y eso se ve también que cuando hay paz de Dios, de verdad, uno se puede entregar a Dios con libertad
y con paz y con gozo. Porque lo más fácil aquí era que ella después de aceptar esta espías en su casa, decía al rey. Sí, los hubiera traicionado. Sí, igual podía tener una recompensa, pero no, ella no ha mirado por esta recompensa. Es impresionante también. Puede ser que esta mujer conocía muy bien ya tanto al rey como a la corte y no se fiaba mucho Exacto. de su propia ciudad, porque sí, sabía también lo que había en el corazón de esas personas. Exacto. Sin embargo, fue capaz de ver lo que había en el corazón de los espías Sí. y del pueblo de Israel, Sí. ¿verdad? Qué importante que la gente pueda ver en nosotros a Dios y pueda ver en nuestro corazón la presencia de su Espíritu. Amén. Esta mujer fue hospitalaria, evidentemente, Sí. porque recibió en paz a los espías. Esta mujer era una mujer también de palabra, porque guardó silencio. Exacto. Es decir, fue capaz de guardar silencio y de estar ahí velando y salvaguardando la vida de estos espías. Sí. Y se hizo una israelita más. Se Exacto. hizo una israelita más Entró en el pueblo de Dios por su fe. por su fe. Es decir, que no lo hizo por tener circuncidado ningún miembro de su cuerpo, sino por una declaración de fe, Sí. que es la verdadera circuncisión espiritual que necesitan las personas, ¿verdad? Exacto. Yo creo que también que ella no solo guardó a esas personas, ¿no? Pero no por eso, pero más por su fe. O sea, que podría decir, puede ser hospitalaria, puede esconderle, pero más es por su fe, su confesión de fe. Sí. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos aquí ahora mismo con Rahab y con Josué y con los espías? Bueno, Moisés había muerto y Josué había cogido El lugar, la posición de Moisés. Y sabemos que, bueno, y de ahí ese pueblo estaba condenado. Yo creo que el pueblo mismo tenía temor, la misma manera que Rahab tuvo temor, ha visto esto, pero la gente había oído hablar de Dios de los israelitas. Sí. Entonces, pues, claro, había temor. Claro, es muy importante lo que estás diciendo porque dice Josué capítulo 2 de que Jericó estaba cerrado a cal y canto. Exacto. Nadie entraba ni salía. Sí. Por miedo. Por miedo, tenían miedo. Es decir, Rahab conocía toda la situación. Exacto. Conocía los que estaban dentro, mejor de lo que muchos de ellos se podían imaginar, y también conocía los que estaban fuera por todo lo que escuchaba. Exacto. Y esta mujer decidió seguir al Dios de Israel. Porque como ella dice, era Dios en los cielos y también era Dios abajo en la tierra. Dios del universo. Es Dios del universo. Vivía en una ciudad de gran depravación moral y espiritual. Exacto. Porque yo siempre he dicho que si hay prostitución es porque hay gente que la consume. Porque en el momento que no hubiera nadie que necesite ese tipo de servicio, seguramente esa profesión desaparecería. Como desaparece en cualquier otro tipo de profesión en nuestros días, ¿verdad? Porque sabemos que hoy los ordenadores, las máquinas han ocupado muchos lugares de puestos de trabajo que antiguamente lo hacían gente de manera artesanal y que están en plena decadencia y algunos incluso profesiones que desaparecen. Pienso, hombre, existen todavía, ¿no? Los peleteros, que son aquellos que se dedican a las pieles, ¿verdad? Pero cada vez hay menos, ¿verdad? O las personas que hacen cosas de mimbre, ¿verdad? Sillas, muebles. Es decir, cada vez hay personas que profesiones que desaparecen porque la demanda cada vez es menor, ¿verdad? Sí. Y esto es algo que nos llama la atención, ¿verdad? Como los alfareros. Es decir, hoy día el alfarero ya casi ni existe porque realmente las máquinas hacen las figuritas que nosotros ponemos de decoración en nuestras casas, ¿verdad? Exacto. ¿Qué requisitos tenía esta mujer para ser elegida por Dios? Bueno, era una mujer, delante de los hombres puedo decir nada, pero delante de Dios había algo que impactaba, su valentía, su humildad, pero esto los hombres no lo podían ver. Dios nunca vio su profesión como un obstáculo para que fuera un instrumento. No. Y yo no veo ninguna, nuestro pecado, nuestra forma de ser para usarnos. Dios utiliza a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Es decir, Él no nos utiliza mirando nuestro pasado.
Él nos utiliza viendo lo que podemos hacer en el presente y proyectándonos siempre en Cristo Jesús en nuestro futuro. Amén, amén. No podemos Gloria a ser Dios. condenados por el pasado. Gloria a Dios, amén. Esto es algo Interesante, precioso. sí. Santiago, el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, escribe en el capítulo 2, versículo 25. Lo encontramos en la Biblia y dice, de la misma manera también Rahab la ramera no fue declarada justa por obras después que hubo recibido hospitalariamente a los mensajeros y los hubo enviado por otro camino. Es decir, que nos damos cuenta que que el propio Santiago reconoce la hospitalidad de esta mujer, Exacto. reconoce la valentía de esta mujer, reconoce la fe de esta mujer, reconoce que es una mujer de palabra, que cumple con lo que dice, ¿verdad? Exacto. Qué importante tener gente en los días de hoy que cumplan con lo que diga. Esto es Amén. muy importante. Sí. ¿Tú crees que esta mujer tendría defectos o limitaciones? Sí, como todos, cuando vemos en Hebreo 11, vemos una lista de ¿Héroes de la fe? héroes de la fe y que tenía su debilidad, su calidad, pero su debilidad también. Pero cada uno más que otro, pero Dios usa. Dios usa, a Más pesar de a nuestras pesar, miserias. sí. Bueno, podemos decir de esta mujer que esta mujer tuvo que mentir a los soldados de Jericó, del rey, cuando tuvo que esconder a los espías, ¿no? Mintió, ¿verdad? No vamos a justificar nunca la mentira porque sabemos que la mentira es del padre de la mentira, que es el diablo, Satanás, Dios lo reprenda. Pero sí nos damos cuenta que esta mujer en un momento dado tuvo que mentir para salvaguardar a estos espías. Exacto. No justificamos la mentira, por eso decimos que era un defecto, ¿verdad? Es decir, sí, también podemos hablar de que era una mujer con limitaciones porque estaba condenada por el resto del pueblo, Exacto. porque vivía en la muralla. Eso significa que la necesitamos, pero que viva lejos. Exacto. Pero que cuando la necesitemos nosotros vamos a ella, ¿verdad? A ella, sí, Tristemente. Su reputación le hacía a lo mejor ante los ojos de muchos ser de menos valor que cualquier otra persona honorable. Exacto. Triste, ¿verdad? Qué triste. Triste que esa hipocresía no solamente era en los tiempos de Jericó, sino también en nuestros tiempos. Sigue hoy. ¿Tú crees que esta mujer tuvo que confrontar algún obstáculo en su vida? Sí, porque tan solo su profesión ya era un obstáculo. Un obstáculo, para claro. lo que podía hacer. Claro. ¿sabes? Sí. Claro. Yo creo que ella se expuso y también expuso a su familia cuando se posicionó. Exacto. Es decir, que la posición cómoda hubiera sido: yo los meto en el techo a los espías, los escondo entre el lino del tejado, y cuando vengan los soldados digo, están ahí, y en ese momento quedan muertos, ¿verdad? Exacto. No solamente se expuso ella al protegerlos y guardarlos, sino que expuso a todos los que Todo. vivían en su casa. Exacto. Por eso luego ella es capaz de decir: la misma misericordia que yo he tenido con vosotros, que el Dios de Israel y que vosotros, el pueblo escogido por Dios, pueda tener conmigo cuando vengáis a conquistar la tierra que Dios ha dado por heredad. Exacto. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál era el propósito de la misión de Rahab? El propósito de la misión de Rahab es también para que el plan de Dios se cumpla. Que el plan de Dios se cumpla. Se cumple, sí. Y también que sea también un testimonio como lo tenemos hoy. Que Dios coge una persona Menospreciada. Vil. para entrar en la genealogía de Jesús. En la genealogía de Eso Jesús. es muy impresionante. Y su pasado no juega en su futuro. Claro. ¿sabes? No le condiciona No en le su futuro. condiciona su futuro. No le No condiciona. determina su futuro, es lo que quiero decir. ¿no? Sí. Yo creo que es importante, como has dicho antes de pasada, se mojó. En Sí. España decir se mojó significa se posicionó. Ujú. En la vida ser políticamente correcto te puede dar votos en una urna, Ya. pero realmente el favor de Dios hay que saber posicionarse. Esta mujer sabía quién era Dios en los cielos y quién era Dios en la tierra. Sí. Y sabía quién era también en ese pueblo, que la tenía en una muralla viviendo, Sí. pero que cuando necesitaban de ella, todos acudían a su casa, ¿verdad? Sí. Es decir, en medio de esa situación y de esa miseria, de esa depravación moral y espiritual, Ujú. encontramos una mujer que se posicionó a favor de Dios, Sí. que fue capaz de salvaguardar los espías, de Muy enviarlos valiente. por
por un camino de protección. Y cuando Israel llegó, es decir, Israel cumplió también con su parte del trato, ¿verdad? Del pacto, ¿verdad? Había una señal que identificaba que esa casa era una casa que había declarado fe en Jesús, que había declarado fe en el Mesías. Amén. Era un cordón, grana, ¿verdad? Exacto. Colgado en la ventana. Exacto. Igual que nosotros hoy, por Sí. medio de nuestra fe, tenemos en Sí. nuestra ventana de nuestro corazón Ujú. también una señal que es la Sí, sangre la del sangre de Cordero. Jesús. Amén. Y esto es algo Amén, sí. precioso, que nos ayuda a saber que lo que hemos hecho en el pasado Ujú. no va a ser un condicionante para lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestro presente y en ese futuro glorioso. Amén, amén. Esto es amén. algo precioso, ¿verdad? Impresionante, sí. ¿Qué enseñanzas prácticas podemos sacar de esta mujer? De esa mujer, yo creo que hoy podemos ver que Dios no guarda el recuerdo de nuestro pecado. Es verdad. Y me gusta decirlo porque muchas veces estamos detrás de un pecado de una persona, de otra persona. Dios no mira esto. Mm. Sí, el pasado de la mujer no frenó su futuro. Sí. Y esto es, para mí es impresionante. Y que para mí el Señor no mira ni la raza, ni el color, Exacto. ni la religión, ni la posición social, Sí, sino que Dios utiliza, y yo creo que Dios es experto en eso, en utilizar lo que los seres humanos desprecian, para que exacto. su gloria realmente se manifieste de una manera especial. Amén, amén, amén. Por eso Eso dice es que Dios nuestro escogió Dios. a lo vil y menospreciado de este mundo, Ujú, para eso. avergonzar a los sabios y a los ricos de este mundo. Amén, amén. Eso es, eso es. Esta mujer con su valentía arrebató el cielo. Sí, Y Jesús mismo dijo que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. amén, amén. Con sus obras, esta mujer declaró fe. Mm. Es decir, que la fe no es algo, es algo abstracto de nuestra mente, Ujú, sino no es una espiritualidad que se queda en el aire, ya. sino que se manifiesta en obras tangibles. Amén. Y esta mujer, protegiendo a los espías, mandándolos por un camino seguro, Ujú. colgando ese cordón de grana, ¿verdad?, Ujú. en la ventana, Sí, estaba realmente siendo una mujer de fe. de fe. Una mujer que se había posicionado a favor del Dios de Israel. Amén. Tú has dicho algo- Valiente, Mm. humilde. Sí, y has dicho algo muy importante. Formó parte de la genealogía de Jesús. de Jesús. Porque luego ella se casó con un Ah. hombre en el pueblo de Israel, Ujú. Sí, y tuvo Boaz, Boaz, y luego Obededón. Ujú. De Obededón salió Isaí, Isaí. De Isaí salió el rey David. el rey David. Impresionante. Es impresionante. Y de nuestro tiempo, ¿quién podía? Una prostituta llega y los descartamos. Es una enseñanza para nosotros como pueblo de Dios hoy. Sí, sí. Pero una enseñanza tremenda. Sí, sí. No podemos mirar lo que miran los hombres. Exacto. Porque los hombres nada más que se quedan con lo que hay delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Amén, amén, amén. Es decir, Quedamos con esto. qué importante es esto, ¿no? Es No muy tratar a la importante. gente según su posición social o Sí. según la cantidad de dinero que tenga en su bolsillo. Ujú, ujú. Esta mujer despreciada por su pueblo, Sí, viviendo en la muralla, una mujer seguramente infravalorada, ujú. fue utilizada por Dios para que el Mesías, que hoy nosotros confesamos y creemos en él como el Dios que se levantó entre los muertos, viniera a esta tierra. Eso es Impresionante. precioso, ¿verdad? Impresionante. Precioso. ¿Cómo Sí. podemos llegar a ser nosotros como esta mujer? Heroínas y héroes de la fe. Bueno, como lo ha dicho ahora, posicionarse delante, estar firme y buscar siempre la presencia de Dios y obedecer al Espíritu de Dios. No decir sí por decir, porque los demás dicen sí. Es así. Esto es muy importante. Siendo personas de palabra. Exacto. siendo Que cuando persona de nuestro sí palabra. sea sí Exacto. y que nuestro no sea no. Sí, Y que no nos dejemos engañar por las apariencias, exacto. sino que seamos capaces de ver más allá. Exacto. Ver más allá. Ujú. Pues, Pastora Anet, ha sido un privilegio tenerla con nosotros. Ha pasado el tiempo. Perfecto. Ha sido un tiempo muy bonito donde hemos Perfecto. podido desgranar la vida de esta mujer. Ujú. Muchas gracias. Un saludo para su esposo y Gracias. también para sus hijos, para Ariel, para Daniel y también para Tika. Y nos alegramos mucho de que ya
a Daniel esté a punto de trabajar y Ariel esté ahí ya estudiando, que hoy ha sido su primer día. Damos gracias al Señor. Y que Tica el lunes comience. Sí. Y eso es una oración contestada por parte del pueblo de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga mucho y contamos contigo en otros programas, ¿vale? Sí, sí. No te prometo hacerlo en francés, pero lo haremos en castellano. En francés mejor. Que el Señor te bendiga mucho. Amén, amén. La semana que viene estaremos hablando de otro héroe de la fe, un juez llamado Ahod. Pero antes de despedirnos y de tener con nosotros la semana que viene al pastor Samuel López, pastor de la iglesia en el Escorial de Asambleas de Hermanos, me gustaría decir que esta mujer demuestra que sin fe, Rahab, era imposible agradar a Dios. Esta mujer tuvo fe, hizo lo que tenía que hacer, sin importarle las consecuencias, demostrando que ser políticamente correcto no nos conduce a nada, más bien nos conduce a la mediocridad. Esta mujer se posicionó, esta mujer se mojó los pies y no vio el mar rojo abierto, lo escuchó, pero pudo ver cómo ella formó parte del pueblo de Israel porque supo tomar partido a favor del Dios que estaba arriba en el cielo y que también tenía el control aquí en la tierra. Dios se valió de una prostituta, sí, para cumplir con su propósito. ¿Cómo no se va a valer de nosotros para cumplir con su voluntad? ¿Cuántas veces nosotros hemos podido poner obstáculos al propósito de Dios por nuestro pasado, por nuestros errores, por nuestros fracasos? Dios es experto en darle la vuelta a la tortilla. Dios es experto en utilizar lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y ricos de este mundo. No te dejes engañar por el maligno. Sí, te has equivocado como yo me he equivocado. Hemos cometido errores y hemos tropezado y caído, pero Dios nos levanta. Dios quiere hacer de nosotros como Rahab, mujeres, hombres llenos de su espíritu, que formemos parte de ese pueblo de Dios y que podamos ser utilizados para su gloria y honra. ¿Y quién sabe? No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero si Dios está con nosotros, nuestro futuro está garantizado en la victoria de su Hijo Jesús. Tú y yo podemos ser como Rahab, una mujer de fe.